Mis estimadísimos alumnos, los que están presentes, muy buenas tardes. Vamos a hacer el día de hoy un repaso con respecto al módulo que nos compete conocer, ¿cierto? A la primera unidad eh, de este módulo, que son aspectos legales. Este es el nombre definitivo del módulo, ¿ya? Y la primera unidad es en la que nosotros vamos a ver ciertos actos y contratos. Este es el apunte que realmente corresponde. El apunte que vimos la semana pasada, que fue un error involuntario por parte nuestra de la OTEC, que les pido las disculpas, no está de más tampoco, no es sujeto de evaluación, pero es importante también porque también dice relación con la materia del corretaje en poder identificar los objetos de ciertos contratos. Y ciertos contratos que también vamos a ver en el curso de corretaje, pero mirado desde otro punto de vista, sino que más el aspecto del corretaje, más que el aspecto legal. Lo que vimos el día lunes es más relacionado al derecho. Pero como les digo, es una buena herramienta también para el curso de corretaje de propiedades. Volviendo a nuestro módulo, lo que nos compete esta semana es ver la orden de venta, la orden de visita y la carta oferta. Estas van a ser las tres tipos de actos y contratos que van a entrar en nuestra evaluación. ¿Ok? Posteriormente vamos a ver la promesa de compraventa en una clase y el contrato de compraventa, que son contratos más largos y que en definitiva cumplen más efecto y tienen más cláusulas, porque son redactados mirados desde otro punto de vista también. Y, por ejemplo, el contrato de compraventa necesariamente y la promesa de compraventa debe ser realizada a través de escritura pública, que también en su momento vamos a explicar bien para que puedan entender en cuanto dice relación con las escrituras públicas. Pues, posteriormente, en nuestra unidad vamos a conocer lo que son las posesiones efectivas, vamos a aprender, saber cuál es la definición de las posesiones efectivas, vamos a conocer los formularios y aprender, si nos da el tiempo, a redactar el formulario de posesión efectiva. Ya conociendo los títulos, porque si nosotros no tenemos conocimiento y no sabemos interpretar un título de dominio, se nos va a hacer un poco complejo el poder realizar una posesión efectiva de un bien inmueble. No así de los muebles Pablo Gajardo presente. y de los créditos. Ya. La lista la voy a pasar después del break. Eso es en cuanto a la materia que vamos a conocer de posesiones efectivas. Como punto 7 vamos a conocer los que son los canjes de compra-venta, ¿ya? Que este también es un tipo de garantía en el que hay un intercambio de propiedades a la venta, ¿ya? Como le dice el nombre. Y vamos a conocer cuáles van a ser nuestros respaldos con relación a la comisión. Mirado desde ese punto de vista más que nada. Y eso es lo que van a ser los temas que nosotros vamos a conocer en esta primera unidad. ¿Ya? En definitiva, son contratos, como se dan cuenta, es totalmente distinto a la materia que vimos el día lunes. Nosotros el día lunes erróneamente estábamos viendo contratos en generales, que no quiere decir que no tienen nada que ver, o sea, tiene mucho que ver en conocer la naturaleza de un contrato, es súper importante, porque ya sabemos más o menos un concepto de contrato, ya sabemos la regulación y ciertos efectos que producen los contratos. Acá, en diferencia, lo que nosotros vamos a ver ya son contratos particulares, con una naturaleza jurídica distinta, y por lo mismo va a cumplir efectos también distintos, y vamos a garantizar otros derechos, también derechos distintos. Y eso es lo que yo quiero que aprendan en el contenido de este módulo, a poder identificar los tipos de contratos que se utilizan mucho en el corretaje de propiedades y poder aprender a garantizar tanto nuestro servicio como también el servicio de nuestro cliente, tanto en la función de mediación por parte del corredor de propiedades y nuestro cliente, ¿ya? Y también con relación a nuestro cliente y su futuro comprador o vendedor.
Esas son las figuras propiamente tales que vamos a conocer nosotros en esta primera unidad. ¿Tienen dudas con respecto a la introducción, al índice más o menos de lo que vamos a conocer? Es importante que las dudas las solucionen acá conmigo, ¿ya? Es importante que este módulo lo aprendan bien. Yo el día lunes me di cuenta de cuáles son las instituciones que a ustedes les cuesta entender y cuáles son los tipos de contrato también que se confunden. De cierta forma, fue una clase de diagnóstico para mí que pensé que también venían a un nivel un poco más avanzado con respecto a los otros cursos, a los otros módulos que ya tenían. Entonces, claro, este es un curso en que es súper importante, es fundamental para el cortaje de propiedades. No obstante, me tengo que asegurar de enseñar la materia bien, de que ustedes aprendan bien las definiciones y los efectos y que resuelvan todas sus dudas conmigo acá. ¿Ya? Todos los temas que son administrativos ya se solucionaron con respecto a la creación del módulo en el aula. También se subió la clase y este va a ser el nuevo PDF que ustedes van a usar para aquellos compañeros que se vienen incorporando. La primera evaluación, como les dije, para los compañeros que se vienen incorporando es hasta el punto 3, la carta oferta, que va a ser lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y va a ser el día viernes. Yo todas las pruebas las voy a hacer el día viernes. Me gusta que tengan un poco más de tiempo para estudiar y que no se memoricen todo al tir de un día para otro o en 8 horas. Ese es un... La materia del, disculpa, la materia del día lunes igual va a entrar a la prueba. No, lo dije cuando inició la clase, no está sujeta a evaluación, solamente desde la orden de venta hasta Ya, la yo clase. desde la 1 a la 3. Exactamente. Ya, ¿Ya? y la prueba va a ser el día viernes. Gracias. Exacto. Eso es con respecto a las evaluaciones. De todas formas, se las voy a avisar en el WhatsApp. Y les voy a hacer un cronograma también para que ustedes tengan claridad de las fechas de las evaluaciones y las materias que vamos a hacer por clases. Ya, perfecto. Con respecto a la orden de venta, ¿ya? La orden de venta, su naturaleza jurídica es un contrato. Eso es importante. Es un contrato que lo que permite es garantizar al corredor de propiedades con su cliente directo, a quien yo voy a prestar el servicio, ¿ya? Para que entiendan más o menos lo que vamos a leer ahora en el apunte. Entonces, la orden de venta es el documento en virtud del cual una persona encomienda a un corredor de propiedades la venta de un inmueble y las condiciones de la misma, obligándose a pagar la comisión respectiva en caso de concretarse el negocio. ¿Ya? Entonces, es un contrato. Las órdenes de venta son los instrumentos en que consta el mandato otorgado por el comitente al corredor de propiedades, para que éste medie en una compra o venta. De acuerdo con las condiciones estipuladas y a cambio, ¿cierto?, aquel se obliga a pagarle la remuneración convenida o usual. Ustedes en el módulo primero, ustedes vieron el mandato como el primer contrato que se efectúa a través de una escritura pública donde iban a establecer el negocio jurídico, ¿cierto?, con el cliente. Sí, lo vimos. Ya, Lo vimos y fue bien clarito todo. perfecto. Entonces, en cuanto a la orden de venta, si se hizo un mandato donde ya se dejaron establecidas las cláusulas, de cierta forma la orden de venta debe seguir la misma forma del mandato y se deben establecer las mismas cláusulas. Al menos que ustedes quieran modificar, tienen que dejar constancia acá en esta carta, en esta orden de venta, de que se van a modificar ciertas cláusulas. ¿Ya? ¿La orden de venta sería como el mandato? No, no es el mandato. ¿Ya? Ya. El mandato es un contrato de cierta forma que va a garantizar ciertas cláusulas, donde va a iniciar el negocio jurídico. ¿Ya? El orden de venta es cuando usted ya captó su cliente y su cliente ya te aseguró, ya le entregó su casa para que usted proceda a ofrecer la casa para la venta o para el Ya. arrendamiento.
Ya, Usted va a garantizar acá ya efectivamente que recibió la orden para vender esa propiedad. claro. ¿Sí? Ya. Esta orden de venta, como todo tipo de contrato, tiene requisitos. Primero, que debe constar por escrito. Segundo, que debe contener ciertas menciones o datos. Y tercero, que debe ser suscrita por ambas partes, el comitente y el corredor. Cuando señalamos que debe ser por escrito, es únicamente para probar posteriormente de que yo recibí la orden para vender dicha casa o dicha propiedad. Es solamente eso. Es un tema netamente probatorio, que la ley nos dice, el legislador nos dice, usted necesita probar por medio de un documento, como una prueba documental. A usted no le sirve probarme por testigo esta situación. Yo no se la voy a respetar a usted. Necesito que usted lo haga a través de un escrito. No me exige la ley que este escrito sea a través de autorizado por un notario público. Solamente me exige que sea redactado, que sea a través de un escrito. Solamente eso me exige la ley. Y eso es lo que me exige probar. Entonces, si no se redacta, si no se escribe y no se firma por ambas contratantes, ¿cierto? Por el comitente y por el corredor, a lo más el efecto va a ser la inadmisibilidad de la prueba de testigos. De cierta forma, eso es. Usted no va a tener otra forma de probar. No lo puede hacer a través de testigos, como podría probarse en un juicio penal, por cierto, o en un juicio laboral que nos permiten la prueba documental y la prueba testimonial. Acá no. Entonces el artículo 1708 nos señala que no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Entonces, esto lo señala el legislador, esto está establecido en el Código Civil. Como vimos el día lunes, en el artículo 1454, que el contrato es ley para los contratantes. Lo que se señala en el contrato, lo que se pacta en el contrato se debe cumplir. Y si no se cumple lo que se pactó en el contrato, nos vamos al artículo 1708, que nos vamos, ¿cierto?, a un juicio de incumplimiento de contrato. Y para yo probar la existencia de ese contrato, la ley me dice que lo tengo que probar por escrito. No tengo otro medio probatorio. Eso es, eso es. ¿Entienden la figura del 1708 y del requisito de que debe ser por escrito? Sí, 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 perfecto. ya. Ya. Que debe contener ciertas menciones o datos. Claro, si nosotros vamos a celebrar un contrato, ¿cierto?, de venta, no es un contrato de compra-venta, es un contrato de venta, de orden de venta. Yo debo establecer los datos, la individualización de las partes comparecientes, o sea, de la parte corredora, ¿cierto?, con la parte, con mi cliente directo. Tengo que establecer los datos de la propiedad. Tengo que individualizar las garantías que quiero establecer en ese contrato, si voy a estar con cláusula de exclusividad, si voy a tener garantías especiales, si el pacto de la comisión. Entonces, esas son las menciones o datos que algunos son obligatorios, como lo vamos a ver más adelante, y otros son opcionales u optativos, que va a depender solamente de cuál es el interés que ustedes van a tener sobre ese negocio jurídico, en definitiva, y cuáles son los derechos que ustedes quieren garantizar. Cada acto que ustedes celebren siempre tienen que pensar en el incumplimiento. ¿Cómo, si este contrato me va a servir para el futuro probar? O sea, siempre tenemos que partir desde esa base, desde ese punto de vista. Lo tengo que redactar de tal manera y tengo que ser tan astuto que siempre tengo que pensar en el caso de que no incumpla. Y en el caso de que no incumpla, va a ser en el pago de la comisión, o que no incumpla la cláusula de exclusividad, o que no incumpla quizás en la forma en que debe estar la propiedad, ¿me entienden? Y ahí nos vamos a relacionar la mala fe contractual. Entonces todo eso ustedes lo tienen que visualizar y llevar a un escrito.
y que debe ser suscrita por ambas partes, el comitente y el corredor. Ustedes, cuando ustedes vienen el mandato, ustedes saben que el mandato es de cierta forma es un contrato de representación, ¿cierto? Una representación, yo actúo en nombre de otra persona. Pero en este caso, yo estoy contratando directamente con el cliente, al menos que mi cliente o el comitente dé un mandato a otra persona para que lo represente, a que me firme directamente a mí la orden de venta. ¿Me entienden esa parte? Él tiene que actuar el comitente personalmente. Y si va a actuar el representado, me tiene que actuar a través de un mandato, de otro mandato distinto que el que yo celebré con el comitente anteriormente. ¿Entienden el punto 3? Doña Gloria está. Profe, ¿lo podrá explicar de nuevo, por favor? La calle no entendí. El punto 3. Ya, doña Kelly. No, no le escucho bien, pero si quiere me escribe en el chat. Pero me imagino que me está diciendo el punto 3, ¿cierto? Sí estoy diciendo. Sí, Ya. profe. Sí. Sí, disculpen. No, no se preocupe. Ya, mi estimadísimos alumnos, entonces, el punto 3 nos quiere decir, por ejemplo, que doña Kelly me capta a mí como corredora de propiedades para que yo venda su propiedad, su inmueble. Yo necesito hacer el contrato de orden de venta, pero yo necesito que doña Kelly me firme ese contrato de orden de venta, ella personalmente. Si ya no está en el país o ella no tiene tiempo para ir y firmar el contrato conmigo directamente, que voy a ser su corredora de propiedades, ella va a actuar representada por otra persona, pero la otra persona de cierta forma me tiene que acreditar esa representación a mí por escrito, porque yo lo tengo que dejar establecido en mi orden de venta. Yo cada cosa que se vaya agregando lo debo dejar establecido en mi orden de venta para poder continuar con el proceso. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Roberto. Esa es la figura del número 3. El actuar ustedes personalmente o el actuar ustedes representados, acreditando la representación, para yo poder cerrar el contrato de la orden de venta. Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Para la persona, por ejemplo, en este caso que la dueña no pueda, ¿cierto?, firmar, y la persona que la va a representar, ¿tendría que ser un escrito notarial? ¿Una autorización simple? Claro. Cuando nosotros vimos el día lunes las materias de contrato, yo creo que van a poder escuchar la clase. Como les señalaba, es importante identificar qué tipo de contrato es o qué tipo de acto yo voy a celebrar. Todos los actos tienen un nombre. El mandato tiene sus propias características, cumple su propio efecto y también tiene sus propios requisitos, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que hacer una distinción súper importante cuando hablamos de la escrituración. Y esta distinción es cómo vamos a celebrar ese acto o contrato. Si lo vamos a hacer a través de una escritura pública o si lo vamos a hacer a través de un instrumento privado. Esto es súper importante que ustedes lo conozcan. Como les digo, no son los mismos efectos, son efectos totalmente distintos. En definitiva, efectos más que nada legales y de conservación en la notaría. Pero en el efecto de cumplimiento van a ser los mismos, en definitiva. Usted va a poder exigir el cumplimiento de las dos partes. Pero de la cierta forma, si usted hace la orden de venta a través de una escritura pública, su mandato o su representación tiene que ser realizada a través de una escritura pública también. ¿Ya? Si usted va a realizar un mandato, una orden de venta a través de un instrumento privado, que va a ser un documento que usted va a redactar y que si quiere va y lo autoriza en la notaría o no, que no va a cumplir los requisitos de una escritura pública, su poder o su mandato, ¿cierto? Tiene que ser a través de un instrumento privado también. Entonces, de cierta forma, se tiene que seguir con los requisitos de cada instrumento. Las escrituras públicas
son redactadas por abogados. Jacqueline. Son redactadas por abogados, por egresados de Derecho y por estudiantes de Derecho con jus postulandi. Y cumple con otras formalidades que la ley señala. Y necesariamente deben ser firmadas y autorizadas en una notaría. Un instrumento privado no necesariamente debe ser firmado o autorizado en la notaría, al menos que ustedes quieran dar fe pública de él. Quieren asegurarse de que había un testigo de que estaba, de que de cierta forma el notario va a cumplir la función de mediador hacia ustedes, donde va a decir, vino doña Marcela, vino doña María a firmar, yo autoricé su firma, ambas consintieron frente a mí todas las cláusulas que pactaron en esta orden de venta. No va a quedar duda de eso en cuanto a un valor probatorio de que esto fue con un consentimiento y que no fue vulnerado mi consentimiento, porque no hubo fuerza, que no hubo dolo, que no hubo una intención positiva de causar daño a uno de los contratantes. Eso tiene que ver, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Muchas gracias, profesora. Lo entendí clarito. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué menciones deben estar presentes en una orden de venta? Entonces, la orden de venta debe tener menciones fundamentales y menciones optativas. Las fundamentales son menciones obligatorias, son generales a todo acto o contrato. Necesariamente deben ir para que se cumpla el negocio jurídico, para que cumpla todos sus efectos. Yo puedo celebrar un contrato perfectamente, yo puedo establecer lo que se me dé la gana en el contrato, pero si no pongo el precio, ¿qué efecto va a producir de incumplimiento en cuanto al precio si no me pagan? ¿Me entienden? Entonces hay requisitos que son esenciales. Yo puedo celebrar un contrato con doña Marcela, pero si doña Marcela no lo autoriza, no lo firma, no voy a cumplir mucho el efecto que yo quiero. Entonces, a eso dice relación con las menciones fundamentales, son menciones obligatorias. Primero que debe llevar una fecha, ¿ya? Debe establecer el plazo por el cual se extiende, se debe establecer la cláusula de exclusividad, si así lo quieren pactar, ¿cierto? La individualización del mandante, la ubicación y precio del inmueble, la gestión que se encomienda y la forma de pago. También debe llevar el nombre, los apellidos, la cédula de identidad del comitente, además las condiciones de la gestión. Estos son los requisitos fundamentales, obligatorios, que me van a permitir garantizar mi derecho. Y posteriormente pedir el cumplimiento en el caso de que una de estas cláusulas se vea vulnerada por parte del comitente o de mi cliente directo. Y ya posteriormente tenemos las menciones que son optativas. Estas son, o sea, no son obligatorias. Bueno, la palabra lo dice, optativas u opcionales. Y acá debe ir puede ir, no debe ir, puede ir voluntariamente, decididas por ustedes, es la eventualidad del retiro de la orden. Obligación del comitente de proporcionar los títulos de su propiedad o del corredor de formar el expediente con cargo a que, bueno, en la eventualidad del retiro de la orden, sí, o sea, puede llevar una cláusula en que van a poner quizás una cláusula de incumplimiento que se señale que por cualquier razón que sea de interés, ¿cierto? El comitente se va a dejar sin efecto dicha orden. ¿Se puede dejar pactado? Sí. Ahora, si es conveniente para ustedes como corredores de propiedades, tendrían que verlo. Acuérdense que todo esto es para posteriormente garantizar el incumplimiento, probar el incumplimiento en un juicio. En un juicio nosotros vamos a probar un incumplimiento. O a través de un árbitro que nosotros dejemos mencionado. Y en cuanto a la obligación del comitente de proporcionar los títulos de su propiedad o del corredor a formar el expediente. Bueno, en el caso de que nosotros, una vez que aprendamos a interpretar los títulos como corredores de propiedad y los títulos de dominio, nosotros podemos solicitar al comitente que él solicite los títulos en el conservador de bienes raíces, que él los pida
¿Por qué? Por un tema quizás de tiempo nuestro, que él pida el título de dominio, que él pida la vigencia, que él pida los gravámenes que tenga la propiedad, para poder nosotros ver que la propiedad que nosotros vamos a vender esté ajustada a derecho. Y que no esté con un gravamen que posteriormente me va a producir quizá el retardo de la finalización del negocio que nosotros vamos a concretar. En definitiva, aunque ustedes esto es una forma de que ustedes lo dejen establecido y limitado, ¿cierto?, en el contrato. Ahora ustedes posteriormente de forma consensual, cuando hablo de consensual, no está por escrito, que ustedes a viva voz con el comitente señalen quién va a pedir los títulos. Ustedes quizás lo van a pedir ustedes, o quizás lo van a solicitar de que él entregue toda la información del conservador de bienes raíces, del servicio de impuesto interno, de las municipalidades en el caso de los documentos que tengan que requerir de obras del servicio de impuesto interno, ya que son como los documentos que más se necesitan revisar con relación a una venta de un bien inmueble. De cierta forma es un mini estudio de título, quizás sin un informe que señale el nombre de estudio de título, pero que a simple vista nos va a permitir identificar si esa propiedad que nosotros vamos a vender va a estar ajustada a derecho, ¿no? Cuando digo que está ajustada a derecho, digo que cumple con todos los requisitos legales para transferir ese dominio. ¿Tienen dudas con respecto a estos requisitos? No, perfecto. ¿El comitente que ordena vender un inmueble puede no ser el dueño? Esta era una pregunta que el día lunes se creó, ¿cierto?, un debate que en definitiva, para mí fue súper buena la clase el día lunes, como les digo, me sirvió mucho para poder enseñar esta materia en cuanto a lo que podía escuchar de ustedes, de lo que sabían o no sabían en cuanto a las instituciones jurídicas. Por ejemplo, el día lunes me fijé que confunde la institución jurídica del matrimonio. El matrimonio es un contrato, también se regulan efectos matrimoniales. Entonces, por eso yo los miraba y decía, no, eso no es, están confundiendo las instituciones. El contrato de compraventa es otro tipo de contrato. El contrato de promesa es otro tipo de contrato. El derecho real de herencia es un título de dominio. Entonces, paso a paso, tenemos que ir familiarizando los nombres jurídicos e ir identificando cada acto con su concepto, sus características y sus requisitos. Acá no podemos mezclar peras con manzanas porque se nos va a hacer imposible avanzar. Primero, ¿y por qué? Porque nos podemos equivocar y al final, como les digo, cada paso que nosotros nos equivoquemos en materia legal va a ser un retardo o un retraso para concluir nuestro negocio, por nuestra venta. Bueno, el comitente que ordena vender un inmueble puede no ser el dueño. Efectivamente puede no ser el dueño porque la ley lo señala así, ¿cierto? La ley autoriza la venta de una cosa ajena o de un inmueble ajeno. Los bienes inmuebles solamente se pueden celebrar o se pueden vender o transferir el dominio a través de una escritura pública. Y la notaría nos permite firmar escrituras públicas en relación, con respecto, ¿cierto?, a que la persona que me está vendiendo no sea el dueño. Eso sí se permite, eso sí pasa en la práctica. Pero no pasa en la práctica como un acto de mala fe contractual, en el sentido de que a mí me quieran estafar. Quizás puede ser una estrategia. En cuanto a esta pregunta, lo que acá nos salen dos ejemplos. Ya nos habla el caso de los herederos y nos habla el caso de la promesa. En definitiva, son dos figuras que nos van a permitir asegurar, si nosotros lo hacemos anteriormente, nos va a permitir asegurar ese negocio que nosotros queremos terminar. Entonces vamos a leer el artículo, nos dice, en principio sí,
en virtud del artículo 1815 del Código Civil. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extinguen por el lapso del tiempo. Ya, o sea, si usted, doña Marcela, me vende a mí su propiedad, y una propiedad que ella era poseedora, pero no era dueña, solamente usaba esa cosa y no tiene un título que la haga dueña de dicha propiedad, y me la vende a mí, y ella me dice, ok, te la vendo para que tú posteriormente la puedas adquirir de otra forma. Pero esa sería una estrategia. Ahora, si lo quieren hacer con respecto a un corredor de propiedad y ustedes tienen conocimiento de eso, de los efectos que va a producir, no habiendo una mala fe contractual, sino que más bien una estrategia, o sea, no pueden ustedes permitir, ¿cierto?, ensuciar su nombre con venta de propiedades que no son de los dueños o de sus clientes directos. O sea, obviamente van a causar en un perjuicio, en un vicio, y etcétera, 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 que no va a producir sus efectos posteriormente y van a terminar en un juicio. Ya. Entonces, eso es en cuanto, dice por el lapso del tiempo, que extingue su acción, que extingue su derecho. Después dice, perfectamente, el comitente que no es dueño puede adquirir después la propiedad, antes del cierre de la operación encomendada al corredor. Acá nos pasamos a otra figura cuando hablamos del perfectamente. En el caso de que dijimos que podía extinguir por el lapso del tiempo, ¿cierto? Hablamos de, la figura se llama prescripción adquisitiva. Y yo a través de 10 años puedo regularizar un título y me puedo hacer dueña, a través, por ejemplo, de bienes nacionales. Eso sería una forma de estrategia de adquirir. Posteriormente ya habrían, ¿cierto? Ya vendrían siendo otras estrategias, donde yo posteriormente usted posteriormente me está vendiendo una propiedad a mí, anticipadamente, pero después usted se va a hacer dueño, y ahí vamos a poder inscribir en el conservador de bienes raíces. Pero no hay una mala fe, no hay una mala fe de que usted no es dueño, lo que pasa es que usted todavía no es el dueño, pero posteriormente sí va a ser el dueño, o porque está gestionando una tramitación antes, le falta la posesión efectiva, le falta inscribir la posesión efectiva. ¿Me entienden? Pero a eso va lo que es este artículo. Y por ejemplo acá nos dice, pues tal es el caso de los herederos que están tramitando la posesión efectiva o de la persona que tiene pendiente la promesa de compra del bien raíz. Nosotros con la promesa de compra del bien raíz también estamos asegurando la compra del bien raíz. Eso es importante. A través de la venta anticipada, nosotros estamos asegurando la compra. No, eso no pasa con las casas abandonadas, ya. Porque en la casa abandonada no hay un poseedor que haga que cumpla las facultades de dueño, de cierta forma. Yo no soy el dueño, pero vivo en esa casa y hago las cosas de dueño, riego, cumplo las facultades de administración con respecto a la casa, pago la luz, mantengo la casa, tengo un cierre, los vecinos me ven todos los días. Y con respecto a las casas abandonadas, no hay un dueño. Usted tiene que cumplir las facultades de dueño. Usted tiene que ir y ocupar esa casa y actuar como dueño, para que ustedes posteriormente puedan cumplir los requisitos y puedan adquirir por prescripción adquisitiva de 5 años o de 10 años, dependiendo cada caso, ¿cierto? Pero este artículo propiamente tal no tiene que ver con el abandono de las casas, sino que tienen que ver de cierta forma como una estrategia de asegurar la venta. Yo firmé una compraventa antes como señala acá, de poder tramitar la posesión efectiva. O sea, mi papá falleció y yo me voy al extranjero, tengo un comprador para la casa y yo necesito firmar la compraventa del bien inmueble antes de irme, y posteriormente el abogado o el corredor de propiedades que está revisando la documentación y que está haciendo la tramitación va a inscribir la compraventa en el conservador de bienes raíces cuando ya esté inscrita la propiedad a mi nombre.
Esa es la figura. Pero yo ya aseguré la compraventa. Yo ya aseguré la venta como corredor de propiedades. Yo ya aseguré la venta como vendedor de la propiedad y dueño de la propiedad. Porque no se está en este caso discutiendo el dominio, ¿me entiendes? Esto, yo la voy a adquirir, esto va a ser mío, pero me faltan ciertas tramitaciones anteriores. Después nos dice, seguimos con las mismas reglas del 1815, que nos dice, sin embargo, por regla general, el corredor debe exigir que el comitente sea el dueño de la propiedad para garantizar un proceso normal, eficiente y expedito. Por lo mismo, cuando se trate de excepciones, estos deben estar debidamente documentados. Entonces, si nos vamos a la figura 1, donde señalamos que nosotros estamos actuando como dueños, pero efectivamente no tenemos un título que nos garantice que nosotros somos el dueño, nosotros debemos pactar. ¿Cuál es la estrategia que quiere cumplir esta persona y por qué estoy haciendo la venta? ¿Ya? Y ahora, si se van a establecer de que se está haciendo la tramitación también para poder inscribir la posesión efectiva, y estoy asegurando la venta anticipada, también lo pueden pactar. O sea, ustedes pueden pactar todo lo que ustedes les garantice de que no duden, ¿cierto?, de su ética, que no duden de su profesionalismo como corredor de propiedades. Por eso, cuando nosotros estudiamos los títulos, nosotros verificamos y pedimos el dominio vigente, porque necesitamos saber cuál es el dueño actual, porque solamente el dueño actual puede transferir el dominio. Ninguna otra persona puede transferir el dominio. Si usted hace una compraventa de una propiedad que no está a su nombre, usted compra una casa de una propiedad que no estaba a nombre de la persona que usted está comprando, usted tiene que adquirir de otra forma. No lo va a adquirir por la compraventa de ese bien inmueble. Porque el único que puede transferir el dominio es el dueño actual de la propiedad. Nadie más puede transferir el dominio. Si yo voy a inscribir una compraventa de un inmueble que no es mío, el conservador de bienes raíces me lo va a rechazar. Me va a decir, actualiza el titular de la propiedad. Porque lo que busca el conservador de bienes raíces, primero es la publicidad del bien inmueble. La publicidad consiste en mencionar quiénes son los dueños, ¿cierto? Los dueños anteriores y los dueños actuales. Y decirnos, y nos señala las características de la propiedad. Eso es en cuanto a la publicidad del conservador de bienes raíces. Ya, Patricia nos pregunta acá. ¿Puede uno de los hermanos vender la casa y cuando sale la posesión efectiva decir que ya está vendida y solo repartir el monto? No. O sea, si el hermano actúa bajo mandato y representación de su hermano a través de una escritura pública, ahí él podría vender la casa él por sí solo, teniendo la representación, actuando en representación de todos, de toda la sucesión. Pero en el caso de que solamente venda a su hermano, lo que él tiene que hacer es una cesión de derecho. Él solamente va a vender los derechos que tiene sobre esa casa. Y la persona a la cual va a comprar esa propiedad se va a hacer dueño y va a entrar a la sucesión con los otros hermanos. Y posteriormente él tendría que, ¿cierto? Cuando se inscriba la posesión efectiva, en vez de que sea el heredero su hermano, va a ser la otra persona el dueño de los derechos de su hermano. En ese caso pasa a ocupar el lugar de su hermano. Y si después quieren vender esa propiedad, el que compró la casa en nombre de su hermano tiene que autorizar la venta en conjunto de toda la otra sucesión. Porque si yo soy dueña, hay 5 dueños, los 5 dueños tienen que autorizar. O si no, no se puede vender una propiedad pura y simple. Cuando hablo de pura y simple, quiere decir que se vende la propiedad íntegra, completa. No vendo derechos que yo tengo sobre ella. ¿Quedó claro? El corredor de propiedades no cumple la función de la venta de derechos, ¿ya? El corredor de propiedades cumple la función de vender las propiedades pura y simplemente, o sea, íntegras, completas. No vende derechos de una propiedad.
No está dentro de la categoría o de las funciones del corredor de propiedades. Entonces, ¿cuál es la cláusula, cuál es el alcance de la cláusula de exclusividad? Esta cláusula se usa normalmente en las órdenes de arriendo y venta de los inmuebles. Es válida y está inspirada en el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual, en conformidad del artículo 1545 del Código Civil, que nos señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, todo lo que yo pacte como corredor de propiedades va a ser ley para la otra parte. Debe cumplir la otra parte lo que dice el acto contrato, y si la otra parte no cumple, bueno, y ahí lo soluciona ya un juez, que los tribunales de justicia son los que resuelven los conflictos jurídicos. Nosotros no resolvemos conflictos jurídicos. Nosotros vamos a resolver conflictos que estén a nuestro alcance, que sean propios del contrato y de mutuo acuerdo siempre. O sea, si la otra persona quiere negociar conmigo y solucionar el incumplimiento del contrato, está a mi alcance, yo lo puedo hacer. Pero si ese incumplimiento no se puede solucionar de mutuo acuerdo, los únicos facultados para resolver conflictos jurídicos son los tribunales de justicia. Y en este caso vendrían siendo los tribunales civiles. Esta cláusula implica, por una parte, que solamente el corredor puede mediar, de manera que toda otra persona queda excluida para realizar la gestión. Por otra parte, queda prohibido al mandante hacer el encargo a otro. En los casos en que no se pacta esta cláusula, puede realizar la gestión tanto el corredor, al cual se le encarga el trabajo, como otro, en forma paralela y simultánea. Entonces, la cláusula de exclusividad se debe pactar, ¿ya? No es una regla general, se pacta, se debe dejar establecida una cláusula en el contrato. Y lo que me va a permitir es la venta exclusiva de ese bien inmueble, por un plazo determinado según, ¿cierto?, la negociación que yo haga con mi cliente directo. Me puede decir que yo venda esa propiedad en 6 meses, en 20 días. Todo va a depender de la buena negociación que ustedes hagan. Es mejor una buena negociación que un juicio. Entonces, si nosotros dejamos establecida y pactamos una cláusula de exclusividad, se debe respetar esta cláusula, porque ya dijimos que el 1545 nos dice que el contrato es ley para nosotros, ¿cierto? Para los contratantes. Entonces, si no se cumple esta cláusula de exclusividad, yo puedo exigir el incumplimiento de la misma. En el caso de que no se cumpla, ¿cuál sería un ejemplo de que no se cumpla? O sea, sería de que usted pactó conmigo, firmamos el contrato de orden de venta, dejamos establecida la cláusula de exclusividad y yo era el único corredor que podía vender esa propiedad durante 6 meses. Y resulta que en el mes cuarto usted le entregó la propiedad en venta a otro corredor de propiedad y nos dejamos sin efecto nosotros el contrato. Nos dejamos sin efecto ni modificamos esa cláusula quedó ahí, usted no me avisó a mí. Y la otra corredora vende esta propiedad al cuarto mes. Faltaban 2 meses todavía para que se me extinguiera, ¿cierto?, mi contrato, de que se cumpliera el plazo. Entonces lo que me permite garantizar es el pago de la comisión que yo había pactado. Esos van a ser los efectos del incumplimiento. Usted se incumple esa cláusula, vamos a verlo desde el otro punto de vista. Si usted como corredor de propiedades contrató conmigo, yo incumplo esa cláusula de exclusividad, yo le tengo como cliente o comitente, yo le debo pagar a usted por obligación el 2% que usted se iba a ganar por la venta de esa propiedad. Esa va a ser la indemnización de perjuicio que yo le voy a causar a usted. El 2% del valor de la propiedad.
¿Tienen dudas con respecto a la cláusula de exclusividad? Y en definitiva el contrato propiamente tal de orden de venta. ¿Entienden la importancia de hacer una buena negociación y que lo que yo estoy pensando quede materializado en el contrato? De que no solamente quede a viva voz con mi cliente, sino que yo todo lo que el cliente me prometió y que yo le dije que iba a hacer quede pactado ahí para asegurar el incumplimiento después. ¿Tienen dudas? Ya, perfecto. En cuanto a la orden de venta de un bien raíz, nosotros acá tenemos un formato tipo. Ustedes pueden crear su propio formato de acuerdo, como les dije en la clase del lunes, dependiendo del interés particular que ustedes tengan. Ustedes le dan sentido a su contrato. Ustedes eligen la letra, si quieren, y establecen ahí, en, ponen un sello de identificación de la corredora de propiedades, etcétera, etcétera. Ustedes lo manejan. Como les digo, este es un contrato tipo de orden de venta del bien raíz. La primera parte, antes de las cláusulas primeras, este es un formato tipo. Mira, tiene cláusulas. Todos los contratos para el orden, como requisito de forma, deben llevar cláusulas, deben ir enumeradas todas estas cláusulas. Cada cláusula debe tener un sentido, porque en derecho lo que se interpretan son los contratos, la ley y los testamentos. Porque nosotros lo que estamos interpretando en un contrato es la voluntad, el consentimiento de los contratantes. Por eso es súper importante la forma en que yo lo voy a redactar y que debe ser claro. No pueden haber vacíos en un contrato, no pueden haber cláusulas que no se entiendan de cierta forma, no legibles. ¿Por qué? Porque al momento de la interpretación de este contrato, lo más probable es que no se entienda. Y no se entienda lo que se está pidiendo, no se entienda lo que se prometió, no se entienda lo que se pactó. Y para exigir el cumplimiento, nosotros debemos establecer claramente cuáles van a ser las reglas de este contrato. Al juez, cuando lea este contrato, no le debe quedar duda de lo que nosotros pactamos acá. Por eso es súper importante un contrato. Es súper importante la redacción de un contrato. Es muy importante. Se pierde en juicio porque no se escriben cláusulas de garantía en cuanto a los corredores de propiedades y también en cuanto al comitente. Entonces, la primera parte de todo contrato debe llevar la individualización de las partes comparecientes o de los intervinientes. Cuando hablamos de las partes el día lunes, en definitiva fue bueno que viéramos la clase del día lunes, para que la escuchen ya, para que puedan entender ya los contratos de forma más específica. Cuando vimos la clase del día lunes, yo les hablé de partes. Cuando yo les hablo de partes, cuando dicen las partes, firmaron las partes, ¿se han fijado, no? Que siempre no dicen los comparecientes o no dicen los intervinientes, dicen las partes. Hablamos de una o más personas que forman una parte. ¿Por qué? Porque en el caso de las sucesiones, como señalaba de ejemplo la compañera recién, ella está, su hermano, quizás su otra hermana, quizás su otra hermana, quizás son 5 hermanos. Ellos forman una parte. Esa vendría siendo la parte vendedora. Y la parte compradora podría ser una. En el caso, si yo voy a prestar el servicio de corredora de propiedades a la compañera, a la sucesión de la compañera, yo voy a contratar con todos ellos, con los 5. Ellos van a formar una parte. Y yo voy a ser un solo interviniente. Voy a hacer una parte solamente. Yo soy una. Ellos van a ser 5. Por eso se dice parte. Ahora, yo puedo
como la pregunta del principio, yo puedo, la compañera puede actuar en representación de su hermano. Y ahí tenemos que ver en la forma en que nosotros vamos a redactar esta orden de venta, este contrato. Si nosotros lo redactamos por instrumento privado, o sea, cuando hablo de un instrumento privado hablo de esto. Yo tengo este formato tipo, lo lleno, me firman ustedes, establecemos las cláusulas, ustedes lo imprimo, firmamos los dos, listo, es un instrumento público. ¿Lo puedo llevar a la notaría a autorizar? Sí, perfectamente. Pero si yo lo hago por instrumento privado, lo tengo que hacer a través de una escritura pública. Tengo que cumplir con los requisitos de una escritura pública. Este no me serviría. Ahí se me perdió lo que me escribió la compañera acá. Vi un mensaje, pero no me aparece. Era largo. Pero ahora no me aparece en el chat. Este es un contrato tipo, sí. Es un contrato tipo. En realidad, usted dice, todos dicen es un contrato tipo, pero este es un tipo de contrato en realidad. ¿Me entiende? Se pueden obviar algunos ítems. Claro, se pueden obviar algunos ítems. Usted maneja el contrato. Es un negocio, usted va a redactar de acuerdo a lo que usted quiere garantizar. Usted siempre se tiene que garantizar usted, como les digo, en cuanto al incumplimiento, porque para eso nos sirve el contrato, para probar. Ya. No sé, se perdió el mensaje que escribieron recién. No lo alcancé a leer. O lo borraron, ¿no? Ya, entonces, como les señalaba, y les sigo explicando el formato, la primera parte siempre va a ser la comparecencia del comitente y del corredor. Debemos dejar establecidos la fecha. ¿Por qué es importante la fecha en un contrato? ¿Por qué se imaginan ustedes? Doña Marcela. Sí, Perdón, profesora, ¿me repite la pregunta, por favor? sí, se la repito al tiro. Voy a contestar primero la pregunta de la compañera del chat, ya para que no se me olvide. Claro, Ok. este es un tipo de contrato. Nosotros vamos a ver 3 contratos hoy día. Este es uno de ellos. El contrato de compraventa de bien inmueble y de promesa de compraventa lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que vamos con calma porque esta materia la tenemos que ver lento para que ustedes la puedan entender bien. Como les digo, siempre es bueno, es mejor una buena negociación que un juicio. Y es mejor aprender bien a redactar un contrato que posteriormente perder un juicio y perder dinero en el futuro, porque no van a entender lo que yo voy a establecer y voy a pactar en él. Ya. Ahora sí, doña Marcela, ¿por qué usted cree que es importante establecer la fecha de que yo celebre un contrato? Bueno, yo creo que la fecha es algo esencial que tienen que llevar todas los contratos que uno pueda ejecutar, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a saber más adelante si no pongo la fecha? ¿Cómo voy a saber en qué momento hice el contrato? ¿En qué momento inicié la venta? Cuando se termine la venta tengo que saber en qué momento la comencé para ver cuánto también me serviría para ver cuánto tiempo me voy a demorar en vender el inmueble, una cosa así. Es que la fecha es súper importante, todas las cosas tienen que llevar la fecha. Claro, Por ejemplo, si redacto un certificado para enviar, tiene que llevar la fecha, el año, el mes, el día en que se está haciendo, en este caso sería el día, lo importante, el día en que se está haciendo el contrato. claro, por supuesto. Sí, eso sería como para mí la fecha, algo súper importante. O sea, toda documentación tiene que llevar su fecha, o sea, el día, el mes y el año, lo que corresponde. Claro, así es. Eso, así lo entiendo. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Como dice doña Marcela, es súper importante establecer la fecha. Hay dos importancias con relación a la fecha que derivan de los efectos de los contratos, ¿ya? En todo tipo de contrato. ¿Por qué? Porque la fecha, eh, en materia legal, nos da fecha cierta. Desde el momento en que yo firmo un contrato,
empiezan a correr las acciones que yo puedo interponer en el futuro. Ya, por ejemplo, si yo firmé un contrato hoy día y se incumplió este contrato, yo tengo para la acción civil 5 años para poder demandar por el incumplimiento de este contrato. Por eso es importante establecer la fecha ya, porque me da mi derecho a accionar, a demandar a doña Marcela por el incumplimiento de este contrato. Tengo 5 años para hacerlo. Esa es la acción civil que yo tengo para solicitar ese incumplimiento. Después de los 5 años, usted ya no puede demandar sobre ese incumplimiento, perdió su acción, perdió su derecho, prescribe esa acción, queda sin efecto. Eso es en materia legal, ya eso lo tienen que saber también, es súper importante. Sí, entendido. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la fecha. La importancia de la individualización de la persona es porque yo tengo que saber con quién estoy contratando. En definitiva, aquí puede existir un error en la persona. Yo estoy contratando con doña Marcela, pero resulta que llega doña María a firmar, y no es doña Marcela. Entonces yo tengo que verificar que yo estoy firmando con doña Marcela y que llegue doña Marcela a firmar. No puede haber error en la identidad de la persona. Eso también es súper importante. Eso en cuanto a la individualización. Si yo voy a actuar representado, lo tengo que establecer acá también, en la individualización. Yo, Caterina Cornejo, actúo, comparezco en representación de doña Marcela Navarro. Y tengo que acreditar cómo yo voy a actuar, cómo voy a representar. Y yo acá establezco a través de escritura pública redactada con fecha XX, me da la facultad para representar a doña Marcela. Pero lo debo dejar establecido a nombre de quién yo voy a actuar y bajo qué documento, ¿cierto?, me entregó ese poder o ese mandato. Ya, y después tenemos lo que son las cláusulas, pues. Aquí, por ejemplo, esto puede cambiar. Esto, como le digo, este es un formato que, como dijo la convenio, formato tipo, que establece cláusulas generales. Ya. Puede que algunas cláusulas acá nos sirvan, que nosotros encontremos súper interesante, que para nuestro interés nos sirva, podamos redactarlo. Pero puede que hayan cláusulas que nosotros tenemos que modificar. Siempre tenemos que garantizarnos nosotros en estos contratos, en los que estamos hablando ahora. Después vamos a conocer los otros contratos que vienen. Ya, primero, acá tenemos que hablar sobre la cláusula, ¿cierto?, del comitente. Acá el comitente es dueño de tal propiedad, cierto departamento, y acá vamos a individualizar la propiedad. Vamos a establecer dónde está ubicado, vamos a establecer la fecha en que celebró esa escritura pública, si es que lo hizo a través de una compraventa, etcétera, etcétera. Esto no es tan necesario. La fecha en cuando celebró la escritura pública no es necesario. Pero sí es importante la foja, dónde está inscrita su nombre. Más que la compraventa, a nosotros nos importa saber el dominio, porque como vimos recién que la compra de venta ajena es válida, a nosotros perfectamente nos pueden llevar una compraventa que él compró, pero no es el dueño. Nosotros necesitamos que él sea el dueño. Por eso es que vimos la cláusula de que el artículo de que la compra de venta ajena sí es válida. Entonces, más que la compra-venta propiamente tal, nosotros tenemos que pedir el título. Debemos establecer la foja, debemos establecer el número y el registro de propiedad del conservador de bienes raíces donde está ubicado el inmueble. Y acá, por ejemplo, dice según autos de posesión efectiva inscritos a foja. Bueno, acá si adquirió por sucesión, tendrían que establecer los datos de la posesión efectiva, dependiendo del título traslaticio de dominio que ella adquirió. Cuando hablo del título traslaticio de dominio, si lo adquirió por venta, si lo adquirió por sucesión por causa de muerte, si lo adquirió por cualquier otro medio, por una cesión, etcétera, etcétera. Por el medio que ella adquirió el dominio. Aquí nosotros vamos a establecer más características con relación al dominio. Aquí vamos a establecer los del linde. Al norte del linde con, al sur con. Entonces vamos a establecer de cierta forma todas las características de la propiedad. Después tenemos una cláusula segunda. Y vamos a
vamos acá a establecer los gravámenes. Y si no tiene gravámenes, también vamos a dejar por escrito que no tiene gravámenes. Si tiene gravámenes, tenemos que establecer qué tipo de gravámenes tiene. Con su número de foja, con la foja, con el número y con el año, y en qué conservador de bienes raíces está inscrito también. Siempre va a estar inscrito en el mismo conservador de bienes raíces donde está inscrito el título, ¿ya? Solo que están al margen. Después tenemos una cláusula que ya es la tercera, que nos habla que el inmueble consta. Y acá, por ejemplo, no sé, porque tiene una superficie de, por ejemplo, y tiene las siguientes características. Y ahí ustedes van a decir características propias del inmueble. Quizás que lo haga diferente. Tiene una pileta que tiene, no sé, cerámico, piso de mármol. Pero ahí ustedes nos van a establecer características propias que al inmueble lo hagan distinto de los demás. Tiene piscina, tiene césped, tiene árboles frutales, todo lo que ustedes estimen conveniente establecer del bien inmueble que sea necesario garantizar. Después tenemos una cláusula cuarta. Este tiene hartas cláusulas. Tiene hartas cláusulas, como les digo aquí, vamos viendo más o menos de qué se tratan cada una. ¿Y qué es lo que estamos garantizando con este contrato? Es importante que vamos viendo cláusula por cláusula, porque por eso este curso se llama de contratos, de cierta forma. Y vamos a estudiar nosotros los contratos. Los tipos de contratos que se ven en corretaje de propiedades. Después tenemos la cláusula cuarta. Dice, el comitente por medio del presente instrumento autoriza el corredor. Entonces, esta es la cláusula del precio. Es una cláusula esencial. Debe ir esta cláusula así como la cláusula primera, así como la comparecencia. Pero, por ejemplo, la cláusula tercera no es necesaria. Al menos que ustedes la quieran dejar establecido como indica que tenga características propias de ese bien inmueble que ustedes quieran garantizar. Entonces acá vamos a establecer más o menos cuánto es el valor del bien inmueble que ustedes van a vender. Después tenemos una cláusula quinta que vendría siendo el plazo de vigencia de la orden de venta. Ustedes le van a dar un plazo, a 6 meses, a 1 mes, a 2 meses, etc. Después tenemos una cláusula sexta que esta habla de la cláusula de la exclusividad. Que ustedes ya saben qué es, ¿cierto? Que debe quedar pactada en el contrato, porque si no queda pactada en el contrato no va a tener ninguna validez. Acuérdense que aquí nosotros estamos materializando nuestro negocio que nosotros llevamos verbalmente con nuestro cliente. Aquí lo estamos llevando al papel. ¿Para qué fin? Para fines probatorios. ¿Por qué? Porque el legislador me dice a mí que yo necesito probar a través de un escrito. ¿Y cuál va a ser mi manera de probar? A través de este contrato. En el caso de que mi cliente me incumple. Ahora, si ustedes incumplen al cliente, también él va a accionar con este mismo contrato, le va a servir a él. Y acá tenemos una cláusula séptima que va de la mano, ¿cierto?, con la cláusula de exclusividad, que en definitiva lo que dice es que el comitente solicita a que el arrendador venda él el inmueble, que no sea vendido por otra persona. Y también se puede establecer al contrario, que el corredor también solicita que, o sea, de cierta forma garantizar al corredor que él va a ser el único que va a vender. En definitiva, se pueden garantizar dos cosas. Se va a garantizar, ¿cierto?, que el corredor va a ser el único que va a vender, y también el cliente le puede solicitar al vendedor que no haga canje de venta con otras corredores también, ¿me entiendes? Y de cierta forma garantiza se puede garantizar la exclusividad entre ambas partes. Después tenemos una cláusula octava que pacta la comisión del 2%. Acá se pactó en la orden de pago. Ustedes también la pueden haber pactado en las funciones que derivan del mandato. Perfectamente lo pueden haber pactado acá. Acuérdense que el mandato, como lo señalé al inicio de la clase, lo que hace, nosotros lo que vamos a hacer es llevar a cabo el mandato acá. Transferir las cláusulas del mandato a esta orden de venta. De cierta forma, las cláusulas tienen que ser idénticas. Porque el mandato lo que me da a mí es la facultad de mediador. Entonces, ambos
incluso ustedes lo pueden hacer en conjunto. Ambos contratos me van a dar a mí facultades y deben coincidir las facultades. Acá no puedo establecer una cosa y en el mandato decir otra. Y si acá voy a cambiar cosas que dicen en el mandato, yo debo dejar establecido lo que estoy cambiando de qué cláusula del mandato. Pero todo lo tenemos que garantizar, no puede quedar duda de nada, de nada, de nada. Después tenemos una cláusula novena que dice que el corredor deberá realizar a sus costas todas las gestiones necesarias en cuanto a la publicidad. Esta cláusula habla solamente de la publicidad, que si ustedes quieren pagar Instagram, publicidad en Instagram, si quieren pagar publicidad en Facebook, fotógrafo profesional, va a depender de ustedes. Todo lo que conlleva a la prestación del servicio y de la venta de lo que yo hago para dar a conocer esa propiedad que yo estoy vendiendo va a estar a sus costas. Y acá tenemos también una cláusula décima que habla del cierre ya del negocio. Y después tenemos la 11ª, que habla de, ya que lo mismo que habíamos hablado ¿quién va a pagar los títulos en definitiva? ¿Se los va a pagar el comitente? ¿O en definitiva ustedes va a correr por costas de ustedes? ¿Quién los va a solicitar? Eso más que nada. Porque ahora sí que digieren entre mí, no sé. Pero ahora está viendo tampoco. Después tenemos la cláusula 12ª, que es la cláusula del desistimiento. En el caso de que una de las partes no quiera seguir, ¿cómo se va a garantizar eso? ¿Ya? Después tenemos una cláusula 13ª que habla de las garantías ya propiamente del comitente. Y acá, por ejemplo, en el caso de que el corredor no logre vender la propiedad, va a quedar sin efecto, ¿cierto?, el contrato y no se va a pagar la comisión. O sea, si a mí me facultaron para vender el contrato en 6 meses y resulta que pasaron los 6 meses, este contrato, por el solo hecho de que lleva esa cláusula de que el contrato debe durar tanto tiempo, se debe vender la propiedad tanto tiempo, queda sin efecto el contrato. No le deben nada a usted, ni ustedes le deben nada a él. Después tenemos una cláusula 14ª que dice: si surgieran impedimentos legales de otro orden que impidieran en definitiva la venta del inmueble, como inimputables al corredor, el comitente le pagará a este la totalidad de los gastos en que hubiera incurrido contra la presentación de la documentación o los comprobantes pertinentes. Después tenemos otra cláusula más, la 15ª, que dice que el comitente declara expresamente ser dueño exclusivo de la propiedad. Entonces acá él está estableciendo que es el dueño. O sea, si después resulta que yo pido los títulos y no es dueño, está incumpliendo, ¿cierto?, a la regla 15ª del contrato de orden de venta. ¿Por qué? Porque acá me está asegurando que él es dueño. Después tenemos más cláusulas. Acá dice la 16ª: para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de qué. Esta cláusula es súper importante y siempre debe ir. ¿Por qué? Porque en el caso del incumplimiento, nosotros debemos establecer en qué ciudad queremos que sea competente para conocer de este asunto, qué tribunal quiero yo que resuelva mi conflicto, este conflicto jurídico. Entonces lo importante es siempre establecer el lugar donde está ubicado el inmueble, porque dependiendo de donde esté ubicado el inmueble van a ser los tribunales competentes para poder conocer ese asunto, si no se van a declarar siempre incompetentes y van a tener, de cierta forma van a poder exigir el cumplimiento igual. ¿Ya? En definitiva, o también pueden pactar en el lugar donde ustedes tienen su oficina, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, si ustedes van a querer vender por internet, ahí va a depender también del servicio que ustedes van a prestar, pues si van a hacer corredores propiedades donde van a tomar propiedades de muchos lugares o solamente van a tomar propiedades de su ciudad. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo. Después tenemos la 17ª. Y acá dice que en caso de cualquier dificultad, estas son cláusulas de incumplimiento más que nada, que vamos a garantizar el incumplimiento. Y acá le vamos a dar poder a un abogado para que resuelva él antes de un juicio, que cumpla la función de mediador.
Sí, usted puede vender casas de otras ciudades de Chile. Si quiere trabajar con más personas, el tema de vender casas de otras ciudades de Chile, el tema es la visita. ¿Ya? Décimo, y acá tenemos más cláusulas, la 18ª, la 19ª y la 20ª. Aquí tenemos una cláusula de qué pasa cuando yo recibo las llaves del inmueble, porque si ustedes van a dar un mandato para que sean representados, para que ustedes representen a su cliente, ustedes van a tener a su poder, en su poder las llaves del inmueble. Entonces, de cierta forma, tienen que garantizar la administración del inmueble, el estado de conservación del inmueble. Debe estar en el mismo estado en que ustedes la reciban, o si van a hacer mejora. Entonces, esto abarca mucho, si todo esto depende de la negociación que ustedes lleven a cabo. Por ejemplo, aquí hay una cláusula del aseo, que ustedes tienen que cumplir el aseo, la mantención, la limpieza, el retiro, etcétera, etcétera. Todo esto son facultades de administración sobre el inmueble para mantener en conservación ese inmueble. Ahora bien, por ejemplo, hay dueños que no entregan las llaves del inmueble, entonces no les van a entregar facultades de administración a ustedes, sino que ustedes van a llamar y van a decir, usted me puede entregar las llaves tal día para poder hacer una visita, porque tengo un futuro comprador. Eso es en cuanto al contrato de orden de venta. ¿Tienen dudas? Nos vamos a dar un break. Pero cerremos el tema para que después entramos a la orden de visita. ¿No? Perfecto, nos damos un break 15 minutos y continuamos.
Ya. Voy a pasar la lista ya. Em, Doña Patricia. Doña Karina. Presente, profe, acá. Ah, ya, ya, ok. La escuché. Doña Karina, ¿está? Sí, presente, profe. Ok. Don Gustavo lo vi. Em, Doña Mónica. Presente. Doña María. Cuadra. Doña Gloria. Don Pablo. Ya, Doña Gloria. Don Pablo está. Doña Sandra. ¿Está Hola, sí, estoy acá, presente. Doña Verónica? ¿Está Doña Verónica? Doña Marcela Navarro. Creo que vi a Doña Marcela. Presente. Sí. Don Nicolás, ¿está? Sí, Nicolás acá, profesor. Muchas gracias, don Nicolás. Doña María Ovalle. ¿Se encuentra, doña María? Las personas que no están y se van a justificar, me hablan por el WhatsApp. Las personas que no me quieren hablar por forma interna se tienen que comunicar con Belén o Mabel. Mabel creo que es la encargada de solicitarnos las informaciones a nosotros. Pablo Gajardo, presente. Ya. Doña Paulina, Profesora Alejandra estuvo casi toda la clase, pero tuvo que irse porque iba a un velorio. Alejandra. Sí, Ya. me Muchas avisó gracias. y si le podía avisar cuando pasara la lista. Y yo soy María de la Cuadra, pero yo lo escribí en el chat. Ya. Ahí la dejé presente. Muchas gracias, doña María. Gracias. Ya, entonces, ya. Don Cristóbal, don Federico, Presente por acá. gracias. Doña Lucy, don Cristóbal está presente. Ya, don Cristóbal, presente. Doña Lucy está. Karim, doña Julia, don Roberto, Ya, presente, profesora. ya. Doña Kelly está y doña Alejandra está. Ya, todas las personas que quedaron afuera no los dejaré ausente, todavía tienen tiempo de justificación. Voy a guardar la asistencia. Acá Pablo Gajardo, presente, profesora. Don Pablo. Creo que lo dejé presente, don Pablo. Gusta. Ah, don Pablo. Ya, don Pablo. Ya, como les digo, todavía está sujeto a modificación Gracias. esta asistencia ya. ¿Tienen dudas?
¿Ustedes pueden ver el PPT? Sí, sí se puede. Sí, profe, sí se puede ver, está clarito. Ya, es que yo como estaba pasando la asistencia, veía la lista de la asistencia, se me había perdido el PPT. No, sí se ve bien. Ya, Perfecto. genial. Ya. Entonces sigamos avanzando. O sea, en realidad, como estamos en una clase atrasada, porque perdimos la clase el día lunes, encontré estos resultados. Es importante que voy a ver si alcanzo a pasar la materia. Ahora yo no sé si ustedes quieren recuperar la día el lunes, hacerla el día viernes, después de las 7 de la tarde, como, la verdad como ustedes gusten, y pasamos hasta la orden de venta. Como les digo, es súper importante esta materia con respecto al corredor de propiedades, ¿ya? Porque aquí tienes algunos resultados. Esta nos va a ver la garantía a nosotros. Y es importante que la pasemos bien y que de este módulo no se vayan sin aprender esta forma de escrituración. Por lo menos no de este curso. Por lo menos no conmigo. Bueno, estos contratos son un poco más cortos, ya son más precisos también. El orden de venta es, de cierta forma, una similitud al mandato. Entonces, ya es un contrato propiamente tal donde yo cierro el negocio jurídico, o sea, perdón, no negocio jurídico, yo cierro mi negocio, pacto mi negocio con mi cliente, entonces, de cierta forma, debe llevar más cláusulas de estipulación. Después tenemos la orden de visita. La orden de visita es el instrumento en que el corredor de propiedades que ha recibido orden de vender, estos contratos van de la mano, o sea, van por orden. A pesar de que son órdenes que nosotros vamos a pactar a través de un escrito o de un contrato, van de la mano. Primero va el mandato, después la orden de venta, y después la orden de visita. Nosotros nuestro cliente ya nos captó a nosotros ya hicimos la negociación verbal, hicimos el mandato para dejar establecidas las cláusulas de mediación. Posteriormente, él nos dio la orden para nosotros poner en venta su propiedad, que puede ser en un momento en que nos celebramos el mismo mandato, o puede ser posterior al mandato, que nos dé una fecha posterior, porque imagínense que la persona todavía vive ahí y necesita desocupar su casa en 2 meses, y la orden de venta la da en 2 meses, pero ya tenemos asegurado de que él va a vender su casa desde el mandato, si en el caso que se quisiese hacer así. Nosotros en este rubro, nosotros vamos a ver todo tipo en definitiva, de solicitudes, o sea, hasta cosas inimaginables que le van a llegar a ustedes para poder vender. O sea, de cierta forma, van a ser siempre propiedades, siempre inmuebles. Eso no va a cambiar, ese es el objeto de nuestro negocio. Pero en definitiva, los tipos de solicitudes, o sea, los ofrecimientos que nosotros vamos a recibir, eso es lo que va a cambiar. Y ahí nosotros tenemos que pactar esa sugerencia. Estoy en orden de visita. No sé si lo pueden ver. No, no, ¿No? acá no se ve. Está el primero, el contrato que puso primero. Ah, ya, entonces yo estoy mal. Voy a dejar de No lo compartir. vemos. Ahora esperen un segundo. Que como les dije recién, no podía ver el PPT yo, y claro, se quedó pegado. Ahora dejé de compartir. Ahora avísenme. Y ahora va corriendo. Ya, genial. Entonces tenemos la orden de visita. Ya como les señalaba, después de la orden correlativo, después de la orden de que nos dan la orden que nosotros podamos vender esa propiedad, ahí nosotros partimos con la publicidad formal, ¿cierto? Buscar un comprador. Nosotros tenemos la orden de visita, que es la autorización que nos da nuestro cliente directo para poder hacer ya las visitas al domicilio, a la propiedad. ¿Por qué creen ustedes que es importante una orden de visita? ¿Por qué creen ustedes que se pacta? ¿Qué nos garantiza?
¿Quién quiere participar? ¿Quién es corredor de propiedades ya acá trabajando? Profesora, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué ustedes Disculpe. creen? Sí, no se preocupe. ¿Por qué ustedes creen que es importante la orden de visita? ¿Por qué es importante respaldar? Ah, para cerciorarse de que la vivienda esté en buenas condiciones, que tenga todo lo que está estipulado en el contrato, que no tenga fallas, que no haya que estar haciendo reparaciones, no sé, pienso que puede ser algo así. ¿Sí? Lo diferente al... Definitivamente es tener el acceso a la propiedad. Ya, eso es. Acuérdense que existen varios delitos en contra de la Ah, ok. propiedad y el ingreso a las propiedades. Pero más que nada eso, es la autorización para el ingreso a la propiedad. Acuérdense que acá no estamos respaldando ante cualquier situación. No solamente la situación del incumplimiento, sí, ante cualquier situación. Porque Con esa orden se puede ir a ver la propiedad entonces. sí, esto puede respaldar tanto al corredor de propiedades como puede respaldar también a las personas a quienes vamos a mostrar la propiedad. Por ejemplo, no sé, en los condominios a veces se dejan las llaves solamente y el conserje se pide las llaves al conserje, a veces son asesorías que son directas, ¿me entienden? Y él puede entrar a la propiedad, si quisiera ir solo la persona a ver, puede entrar a la propiedad con esta orden para mostrarle al conserje. Entonces cumple varios efectos, como les digo, según el servicio que ustedes van a prestar. Ustedes tienen que tener claridad al final de este curso cuál es el servicio que yo voy a prestar y frente a este servicio, cómo me voy a garantizar ante cualquier situación. Si nosotros entramos a una propiedad sin autorización, nosotros estamos cometiendo un delito, ¿cierto? ¿Qué delito creen ustedes que estarían cometiendo si ustedes entran a una propiedad que no están Violación de morada. violación de morada, ¿cierto? Ya, entonces vamos a leer la orden de visita para avanzar, porque yo creo que no vamos a alcanzar. Es el instrumento en que el corredor de propiedades ha recibido orden de vender o arrendar un inmueble y da la autorización necesaria para visitar el bien inmueble al interesado en comprarlo o arrendarlo, obligándose este en caso de celebrar contrato o hacerlo con su mediación y a pagarle la remuneración convenida usual. Nosotros la remuneración, en la orden de visita podemos también establecer la remuneración si se nos olvidó anteriormente, o sea, nosotros la podemos pactar en cualquier momento, hasta incluso la negociación final de la compraventa del inmueble, del contrato de compraventa de un inmueble. Ahora, cada vez que nos refiramos al contrato de compraventa del inmueble, nos vamos a referir como el contrato de compraventa del inmueble, para que nos vamos acostumbrando al vocablo jurídico. La orden misma carece de toda formalidad, por lo que de no constar por escrito podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba. Ya, nos dice que no tenemos que cumplir un requisito formal como la orden de venta, ya, porque en definitiva nosotros lo podemos hacer de forma verbal y después si la hacemos de forma verbal nosotros vamos a poder probarla a través de testigos. Eso es lo que me dice el artículo. Pero acá tenemos una limitación súper importante, que la ley nos exige que sobre 2 UTM que cueste el inmueble o que yo esté prestando un servicio necesito llevarlo al escrito. Esa es una regla general de valor probatorio en cuanto a todos los contratos en general. Es una regla que se debe cumplir sí o sí, porque después, como les señalaba anteriormente, no vamos a tener cómo probar esto. Entonces, si el inmueble tiene un valor sobre 2 UTM, esto debe cumplir con las formalidades de que debe ser llevado a escrito. Entonces acá nos dice, salvo el caso de ser la comisión salvo el caso de ser la comisión el corredor de propiedades mayor a 2 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Pues de no constar por escrito será inadmisible la prueba de testigo, y esto es lo mismo que vimos recién. Esto aplica para todos los contratos de prestación de servicios, de compraventa, hasta incluso de bienes muebles, de cosas muebles. Nosotros estamos vendiendo bienes inmuebles. ¿Ustedes saben la diferencia entre un bien mueble? Si ustedes escuchan bien mueble con bien inmueble, ¿ustedes saben relacionar? ¿Saben identificar?
a simple vista cuál es un bien mueble y cuál es un bien inmueble? El bien mueble se puede movilizar, ¿Ya? el inmueble no, Claro, algo así. así es. Claro, el bien mueble, como dice la palabra, es movible. Yo lo movilizo de un lugar a otro y no causa un detrimento. Si yo muevo una silla de un lugar a otro, la silla queda intacta. Yo no le voy a causar un daño, no le voy a causar un perjuicio. No se va a menoscabar al yo tomar este vaso y dejarlo acá. Queda intacto, se dan cuenta, es movible. Pero un bien inmueble no es movible. Si intento mover un bien inmueble, una casa, yo le voy a causar un detrimento. Me la voy a llevar sin el piso, me la voy a llevar sin el techo. Nunca va a quedar intacto. ¿Ya? Entonces los bienes inmuebles no son movibles. Y eso es lo que nosotros vamos a vender. Bienes inmuebles. Sí, un correo entre las partes respalda una orden de visita, sí, por supuesto, sí. Ustedes saben que el correo es la única, en materia civil por lo menos, tiene valor probatorio. No así el WhatsApp, en materia civil, en materia penal sí, el WhatsApp nos serviría como para probar algún delito. En materia civil no, pero el correo electrónico sí nos serviría. Es el único medio formal. Claro, como sucede en las casas en Chiloé, sí. Pero en Chiloé no se causa un detrimento. Esas casas las fueron intactas. De cierta forma vendría siendo como, sí, se cumpliría la función de juez. Ya, a falta de pruebas sobre la comisión estipulada, el comprador o arrendatario tendrá obligación de pagar al corredor de la comisión usual. ¿Ya? Entonces se vendría haciendo el efecto. ¿Y qué menciones tiene la orden de visita si es de propiedad? Aquí tenemos que distinguir. Sí, pasaría a ser un bien mueble, porque en definitiva esas casas están hechas para eso, para ser movibles. Ya, entonces acá las menciones de la orden de visita cumple dos funciones. Tenemos que distinguir en definitiva, ¿para dónde va la orden de visita? Si es la finalidad de la venta del bien raíz o en definitiva para el arriendo. Ya, entonces acá es importante distinguir. Y acá tenemos que establecer las mismas informaciones que establecimos recién. La fecha, que es súper importante, la individualización de los intervinientes, con todos sus datos, la ubicación y la individualización del inmueble, el precio de venta y la forma de pago, obligación del interesado de hacer la operación con la mediación del corredor que otorga la orden, autorización del corredor para visitar el inmueble y comisión que percibirá el corredor. Después tenemos las menciones en relación al arriendo. Y acá tenemos que establecer los mismos datos, su fecha, la individualización de las partes intervinientes, lo mismo con la individualización o la ubicación del inmueble. Tenemos que establecer acá la renta de arrendamiento o los canones de arriendo. Y tenemos que establecer si el pago de la renta es por periodos anticipados o vencidos. Servicios cuyo pago se da a cargo del arrendatario. Estas son otras cláusulas. Obligación del interesado de contratar el arrendamiento con mediación de corredor de que da la orden, autorización del corredor para... Vamos a ver el contrato de arrendamiento más adelante. Autorización del corredor para visitar la propiedad y comisiones que percibirá el corredor. Entonces vamos a visualizar todo esto datos. Entonces logran hacer la relación que en cuanto a la venta del bien inmueble, tiene otra información porque cambia el objeto jurídico. Nosotros en la venta vamos a transferir un dominio. Y acá nosotros vamos a entregar la mera tenencia de una cosa. Y la otra yo voy a buscar que se transfiera mi dominio a otro, que otro se haga dueño. Acá no, yo voy a entregar solamente la mera tenencia. Digo, yo entregando esta propiedad como mero tenedor. O sea, la otra persona reconoce que esta propiedad tiene un dueño ya. Eso es la mera tenencia. Que constantemente al firmar el contrato de arrendamiento está reconociendo dominio ajeno. En definitiva, si yo reconozco dominio ajeno, yo nunca voy a poder adquirir esa propiedad por ningún medio. Claro.
Pues la orden debe ser suscrita por el corredor y por el interesado en comprar o arrendar, sea en forma personal o sea por medio del mandatario o representante legal. Bueno, esto es lo mismo que ya saben, que ya hemos hablado en cuanto a la representación. Si voy a optar de forma personal, tengo que fijarme de que la persona que está consintiendo a la celebración del acto de contrato sea ella, que no hay un error en la persona. Y si va a actuar representado, tengo que probar la representación, si es a través de escritura pública o si es a través de instrumento privado. Si las terceras personas que comparecen por él no tienen su representación convencional o legal, las estipulaciones contenidas en la orden no les serán oponibles, podrá desconocerlas y una vez celebrado el contrato podrá rehuir con fundamento el pago de la comisión del corredor. Bueno, ahí se va a establecer lo que es la comisión y este deberá exigir al momento de la suscripción intervención del interesado, que se le exhiban los poderes o comprobantes de la representación legal que habiliten al representante para actuar por el efectivo interesado y conservará ejemplares o copias. Bueno, ahí se dan las copias, ¿cierto?, del contrato, que son 2 copias. Bueno, las copias van a ser dependiendo, ¿cierto?, de las partes contratantes. Siempre vamos a depender de las partes contratantes. Son 3, son 4 copias. Siempre me tengo que dejar una copia yo para garantizar de que se firme un contrato. La ventaja de celebrar un contrato por escritura pública es que me queda la conservación en la notaría. Si a mí se me pierde mi contrato, yo puedo pedir una copia en la notaría, porque quedan guardados los libros de repertorio. Pero si yo celebro un contrato por escritura pública y lo autorizo solamente en la notaría, como instrumento privado, y solamente voy y autorizo las firmas en notaría, pido la autorización de las firmas en la notaría, este contrato es temporal en la notaría, no queda un respaldo. A mí si se me pierde, yo lo tengo que hacer de nuevo. Entonces, todos los contratos que son por instrumentos públicos, es importante que los escaneen inmediatamente y dejen respaldo en una carpeta. Porque si lo firman en notaría como instrumento privado, no van a tener nunca un respaldo, porque no se dejan. Al menos que ustedes lo firmen por un instrumento privado y lo protocolicen. Y ahí este contrato lo elevan a público y ahí va a quedar recién en la conservación de la notaría. Y yo posteriormente podría pedir copia de ese instrumento privado. Esa sería la única forma en que ustedes quieran respaldar el contrato en el caso de una pérdida. Vine con el pelo crespo porque no me dio el tiempo para secármelo y alisármelo en la mañana. Ojo con los micrófonos, porfa, ya, para que no tengamos interrupciones. Y después tenemos formulario de orden de visita para el arrendamiento. Y este es un formulario tipo. ¿Ya? Puede ser por parte del empleado, o sea, por parte del cliente al corredor, o por parte del corredor a su futuro, como en representación también del cliente. Ahí tendrían que ver ustedes. Estos son contratos tipos que son sujetos a modificaciones, totalmente. Y acá tenemos una pregunta. ¿Es válida una orden de visita verbal? Y acá nos dice el apunte que sí, pero es difícil de probar en un eventual juicio, de manera que no sería recomendable. Actualmente se puede enviar por correo electrónico y quien la recibe la imprime, como lo señalaba la compañera. O sea, la pueden adjuntar o también perfectamente puede ser a través del correo electrónico, igualmente es válido si se establece la orden también. O sea, si cumple la función de orden, donde me están autorizando a mí a ingresar a cierta propiedad. Ese es el objetivo que debe. Y la orden de visita debe contener la fecha, la individualización del interesado, los datos del inmueble, el valor del arriendo o la venta, la obligación de realizar la gestión teniendo al corredor de propiedades como intermediario, los honorarios por dicha gestión, en el caso que sea un arrendamiento. Y acá, como les señalo, este es un contrato tipo para que ustedes lo lean en su casa. Este ya es para arrendamiento, que tiene obviamente cláusulas que son distintas a la venta. Este es para mostrar una casa, cumple los efectos de poder mostrar una casa a un arrendador. Bueno, hay uno para venta y otro para arrendamiento, y ahí ustedes los revisan bien. Y después ya tendríamos la carta oferta que lo vamos a dejar para la siguiente clase.
Y eso, lo voy a tener que cambiar porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Tienen dudas? Con respecto a esta Profesora, clase, diga. profesora, una consulta, este material de PPT está en la página, ¿cierto? Ya está subido. Está subido y también está en el WhatsApp de ustedes. Lo envió la, la encargada de de la administración del aula. Sí, Ok. la coordinadora lo mandó adelante. Sí, la coordinadora envió y actualizó el aula y todo, dejó todo en orden para que se pudiesen subir las clases y todo. En definitiva, había problemas con la página, creo. No eran problemas por parte mía, eran problemas en la página. Sí, la carta oferta va a quedar para la próxima clase. Se supone que la prueba entra en la carta oferta, pero lo voy a tener que hacer en la próxima clase ya para pasarla con calma y que la puedan entender bien. Profesora, consulta, ¿la prueba va a quedar habilitada el día viernes o el jueves en la noche? ¿En qué No, horario? no, la prueba no la voy a hacer el viernes porque tiene que entrar en la carta oferta, ya porque tenemos que seguir un cronograma. Ah, ok. Ya, entonces Ya. me complica hacerla el día viernes si no entra esta carta oferta, porque si no voy a estar fallando el cronograma. Entonces la carta Ah, ya. oferta la vamos a ver el lunes y el lunes vamos a pasar la materia nueva que vamos a tener un poco más de tiempo y ya siento que ya entienden como la base de lo que nos vamos a enfocar en el curso. Em, por las preguntas que han hecho logro darme cuenta que ya entienden, que ya encontraron la dirección del tema de los contratos. Y entonces el día lunes, en la segunda hora, o cuando terminemos de ver la carta oferta, vamos a pasar la materia nueva y el día miércoles la misma y el día viernes habilitamos. Entonces, no sé si ustedes me dejan hacer una prueba el día martes y la otra el día sábado, o la otra el día lunes, como, en definitiva, la idea es que no los perjudique. Mis pruebas son de desarrollo y son de alternativas, no son de verdadero y falso. Consulta, Catherine. la prueba va a ser ¿a qué hora? Porque hay gente que trabaja acá, yo tengo horarios de trabajo igual. Esa es mi Como pregunta. no, mira, como les digo, yo habilito a todos los cursos, es mi método de darme 2 días más de estudio y que la puedan hacer el día viernes a las 9 las habilito siempre o a las 10, dependiendo el acuerdo del curso. Me gusta preguntar al curso qué hora les conviene. Ahora, si no hay acuerdo, se habilitan los días que corresponden a las 21 horas. Siempre a las 21 horas, lo más a las 22 horas, si es que les conviene a ustedes, según sus horarios laborales también. Ok, muchas gracias, profesora. Bueno, Catherine, ¿te puedo hacer una consulta? sí, por supuesto. En la orden de visita siempre tiene que ir acompañada del corredor, ¿cierto? Como te digo, hay personas que, dependiendo, ¿cierto? Que tienen tanta confianza en con las conserjerías que dejan las llaves ahí y en definitiva van las personas solas a ver las propiedades. Y esta orden de visita les permitiría pedir las llaves en conserjería. Eso es una mala práctica. Ya, lo ideal es que siempre vayan acompañados del corredor de propiedades. O sea, porque es el servicio que nosotros estamos prestando. Nosotros necesitamos prestar un servicio de calidad y estamos vendiendo. Nosotros tenemos que convencer a nuestro cliente de que nos compre esa propiedad y tratar de vender lo más rápido que se pueda. Obviamente siempre ajustado a derecho y con la ética profesional que nos compete para no caer en incumplimientos también que nos puede perjudicar contractualmente, ¿no? ¿Ya? Ah, claro. Sí, lo ideal sería siempre acompañar para ir a vender en definitiva lo que estamos ofreciendo, ya sea en arriendo o vender una propiedad. Sí, pero ya me queda claro. Esa es la función Gracias. del corredor de propiedades, por eso que es la función de mediador o de intermediación. Nosotros estamos al medio de nuestro cliente directo con nuestro futuro comprador. Pero eso es en relación, esa es la importancia. Ya, Ok, gracias. ya, necesito que me den una respuesta con respecto a la evaluación. ¿La hacemos les habilito la prueba el día martes o el día miércoles y la otra el día viernes? ¿O
pregunto si puedo sacar las respuestas, las preguntas de la carta oferta y las hacemos la prueba el día viernes con la materia que tengamos. ¿Cómo se siente? ¿Siente que es mucha materia? Este módulo Igual tiene leer la materia. Este módulo tiene mucha materia, yo creo que son como 150 páginas. Entonces, de cierta forma, esta parte la vamos a empezar un poco más lenta, hasta que ya se vayan acostumbrando al ritmo de legalidades. Pero ya después vamos a tratar de ir un poco más rápido. Ya, entonces, ¿qué me dicen para yo poder... necesito una respuesta... bueno, ya sabes que mejor para que no se les junte tanta materia, hagamos la prueba el viernes como lo habíamos acordado. Saquemos la carta oferta y la habilitamos a las 21 horas. Para que tengamos una respuesta clara y ustedes Ya, también puedan perfecto. estudiar. Va a ser hasta la carta oferta y esa el día viernes. ¿Y esa cuándo le vamos a ver la carta oferta? La carta oferta la vamos a ver sí o sí el día lunes. Ya, perfecto. Para Entonces, que el tengamos viernes una... la prueba. El Ya, día viernes a las 21 y Entonces, el viernes a las 21 se habilita la prueba. ¿Confirmado, profe? sí, confirmado. Ya, confirmado. Ya. gracias. Ya, mis estimadísimos Gracias. alumnos, nos vemos en la próxima clase. No sé si tienen más dudas, no sé si están claros con la materia. Es importante que cada clase vayan quedando con claridad para que podamos avanzar, como les digo. Lo importante es que después no tengan que retroceder. Hasta la carta oferta en la prueba, hasta ahí hay que estudiar, ¿cierto? O Claro, hasta o sea, antes la de la carta carta oferta, oferta. la carta oferta no entra, el punto 3 no entra. Entran los primeros dos Ah, puntos. ya. Punto 1 y punto 2. Ya, Claro. ya, profe, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Buenas noches, que Buenas noches, descansen. que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos el lunes. Ah, Chao, chao. no puedo, basta.